A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Brothers Corintios. and sisters, Hermanos, how can any one of you, cuando uno de ustedes está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los miembros del pueblo santo? do you not know that ¿Han olvidado que el pueblo será juzgado if the al world is universo? to be judged Pues by si you, ustedes van a juzgar al are you mundo, unqualified for the ¿no role? estarán a la altura de juzgar minucias? Do you not know that we will Recuerden judge que the others? juzgaremos a ángeles, Then why not everyday cuanto más affairs? asuntos de la vida ordinaria. Therefore, De you have manera courts for que everyday para matters, juzgar los asuntos ordinarios as dan judges will know jurisdicción standing a in the esos que church. en la iglesia no pintan nada. I say this to shame ¿No you. les da vergüenza? Es Can que it no be hay entre that there is not ustedes one among you ningún wise enough entendido que sea to settle a case? capaz de arbitrar entre los hermanos? But rather brother No, goes to court señor, un against hermano another, tiene que estar en pleito con otro and that before y además believers. entre paganos. Now, indeed, Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo failure on your que haya part pleitos that entre you have ustedes. lawsuits. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? Why not rather put up ¿No with estaría injustice? mejor dejarse robar? Why En not rather cambio, let son yourselves suffer? ustedes los injustos y los ladrones, Instead, y you eso, inflict con injustice to hermanos cheat, suyos. and this to brother. Sepan muy bien que ningún Do you not malhechor know that the unjust heredará will el not reino de inherit Dios. the kingdom of God? No se Do hagan not be deceived. ilusiones. Neither fornicators, Los inmorales, nor idolaters, idólatras, nor adulterers, adúlteros, nor boy prostitutes, afeminados, nor sodomites, invertidos, nor thieves, ladrones, nor the greedy, nor codiciosos, drunkards, nor borrachos, slanderers, nor difamadores robbers o will estafadores inherit the kingdom of God. no heredarán el reino de Dios. That is what some of you used to be, Así eran algunos but antes, now you have had pero yourselves se washed. lavaron, You were se sanctified. consagraron, se You were justified perdonaron, in the name of the Lord invocando al Jesus Señor Christ Jesucristo and in the Spirit y al of our God. Espíritu de nuestro Dios. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord takes delight in El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new Canten song al Señor un cántico nuevo. in the Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel Let the por, children of Zion rejoice por su in their Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them sing praise Alaben su and nombre con danzas. festive dance. Cántanle con tambores y Praise cítaras. him with trembling. Porque el Señor ama a su The pueblo Lord loves his y adorna and con his la restores victoria with a victory. los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful exalt Que in los the Lord. fieles festejen su gloria Let them sing for y joy. canten jubilosos en filas, Let the high con praise vítores a Dios en la boca. This is Es the un glory of honor all his para angels. todos sus Hallelujah. fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus departed to the mountain. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar
y pasó la noche orando a Dios. called his disciples Cuando to se hizo de himself. día, llamó a sus From them he discípulos, chose 12, escogió a whom 12 he de also ellos named y los apostles. nombró apóstoles. Simon, whom he Simón, named Peter, al his que brother puso de Andrew, nombre Pedro, James, y John, Andrés su hermano, Bartholomew, Santiago, Juan, Felipe, Nathanael, Bartolomé, Mateo, Thomas, James the son of Tomás, Alphaeus, Santiago, Alfeo, Simon who was called Simón Zelotes, apodado el and Celote, Judas the son of y James, Judas and el de Judas Santiago, Iscariot, y whom he Judas betrayed. Iscariote, que fue el traidor. And he came down with them into the Bajó Jesús del Damascus. monte con los 12 y se And a paró great en un crowd of llano con un disciples grupo followed him, grande de people discípulos from y de all pueblo, Judea and procedente de toda Jerusalem, Judea, de from the Jerusalén coastal region of y de la Tyre and costa de Sidon, Tiro y de came Sidón. to hear him Venían a and to be oírlo healed of y their a que los diseases. curara de sus Then enfermedades. those who were Los tormented by atormentados demons por were healed, espíritus moving forward. inmundos quedaban Everyone curados. in the crowd Y la feared gente to touch him, trataba de tocarlo because power came porque forth from salía de él him una and fuerza healed them que all. los curaba a todos. Verbum Domini. Today's first reading is an La extract primera from lectura de St. hoy Paul's es letter un fragmento de to the la Corinthians, carta in which this great apostle de covers San three Pablo a los areas Corintios, en concern. donde The habla first de deals tres with temas those in the principales. Christian El community of primero habla Corinth de who were aquellos having de la comunidad recourse cristiana de to Corinto the que Roman court system. estaban Second, recurriendo a los St. Paul tribunales catalogs romanos. for the Corinthians Segundo, several San vices or Pablo sins cataloga that para prevent los one from corintios varios entering the pecados que kingdom of impiden que heaven. uno ingrese al reino de los Third, cielos. Y St. Paul writes tercero, about Christian San Pablo baptism escribe and its sobre el effects. bautismo cristiano y sus efectos. First, St. Paul's Primero, rebuke of the San Christians of Pablo Corinth reprocha a los for cristianos de having Corinto recourse to por haber Roman courts. acudido a los tribunales Paul finds romanos. it disgraceful that Pablo Christians are encuentra attempting to limit avergonzante disputes among que los themselves by cristianos taking traten these cases to the pagan courts of the de Romans, resolver estos problemas rather entre ellos al than llevar resolving and estos problemas a arbitrating la corte affairs pagana en amongst lugar themselves. de resolverlos entre ellos Scripture mismos. Los scholars tell us estudiosos that the bíblicos nos Jews in the time dicen of que los Christ judíos de la época de had their Cristo own court system to tenían su handle propio disputes sistema among judicial para themselves resolver without resorting disputas to the entre Roman ellos authorities. sin acudir a las Recall autoridades and romanas. remember that Y Christ himself recordemos was que Cristo tried by the mismo Jewish fue authorities as juzgado well por as las by the Roman autoridades judías, authorities. al igual que por las So autoridades Paul romanas. cautioned the Christians Así at que Corinth Pablo from taking their disagreements to advierte the a civil los cristianos de courts. Corinto de que no lleven sus Believers desacuerdos a la should be corte able to romana. resolve their Los creyentes disputes deben ser capaces amicably de among resolver sus themselves. disputas de manera amigable entre Exposing their ellos. disagreements to non-believers reflected poorly on the Christian faithful. Al They could encargar easily sus become desacuerdos a la civil corte amongst the pagana, pagan non-believers, esto puede causar thereby desconfianza, prohibiting the spread of the por gospel lo message. tanto, It would be dañando el better to anuncio del suffer mensaje del injustice, Evangelio. Es Paul mejor writes, sufrir injusticia, silently, escribe than Pablo, to en make a silencio, spectacle of the que Christian hacer un community, espectáculo de la comunidad especially cristiana, if one en Christian is especial si defrauding un his own cristiano Christian brother or está sister. defraudando a su It'd be a propio hermano scandal to these cristiano. Sería un people, escándalo para estas the personas, pagan non-believers. para los no creyentes, The second area paganos. of concern for La St. segunda Paul in área today's de first reading preocupación de San surrounds the Pablo deception tiene que that ver some con Corinthians may have about certain sins or vices, which he el mal writes, entendimiento que algunos de and Corinto how the pueden tener unrighteous will sobre not ciertos inherit the vicios kingdom y of God. pecados y cómo los It is a justos reminder heredarán to el the reino de Corinthians Dios. about their Es un former way of recordatorio a los life of de sin Corinto and to help de su antigua dissuade forma de them vida de pecado y from para returning ayudarles back to their former sins a and their que former no regresen a su antigua practices. forma de vida pagana. Committing the sins that he lists certainly prevents one from Cometer los inheriting pecados the que kingdom enumeró of por God. seguro impide That que is, uno entre al without reino de repentance or Dios, conversion. o sea, sin arrepentimiento ni And so he conversión. warns them about Así not que being les deceived. advierte de que no se For it is an engañen, unfortunate fact pues that es un sin not only hecho in Corinth way back lamentable then, que se ve no solo en but Corinto en in aquel other places entonces, throughout sino history, en that otros sitios en people, la a historia, culture, que can un descend pueblo, una into cultura paganism puede caer en el when sin paganismo turns vice and sinfulness into cuando virtue, and convierten virtue el vicio y into el pecado en vice. virtud y el virtud en What was la once virtud en considered vicio. evil and Pues sinful is lo que now se considered consideraba good. vicio y pecado es And what ahora was truly considerado bueno, good and y lo que es just and realmente right bueno y is now justo considered evil ahora es and even considerado a malo, threat to e society. incluso una amenaza a la Does this sociedad. sound familiar? This is Esto something suena that is conocido, prevalent ¿verdad? in our
Es algo que es prevalente en nuestra cultura occidental del día de hoy, en especial con respecto al matrimonio, la vida familiar y la sexualidad humana. De hecho, en su declaración sobre la ética sexual, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo: el cumplimiento de la ley moral en el campo de la sexualidad y la práctica de la castidad se han visto considerablemente, se han puesto, se- están en peligro, especialmente entre los cristianos, por su tendencia a menoscabar en lo posible la realidad del grave pecado, o por lo menos en las vidas de las personas. Y esto fue escrito en 1975. Imagínense cuánto han avanzado las cosas y han ido en declive hasta ahora. Para combatir las tendencias que tratan de negar la realidad del pecado grave en nuestra sociedad, el documento prosigue y dice que una persona peca mortalmente no solamente cuando su acción proviene de un desdén del amor de Dios y el prójimo, sino cuando voluntariamente, libremente, por algún motivo elige algo que es gravemente desordenado. Los pastores de las almas deben ejercer paciencia y generosidad, pero no están permitidos anular los mandamientos de Dios ni reducir de manera no razonable la responsabilidad de la gente. Al igual que Cristo, los pastores deben ser intransigentes ante el mal, en misericordias con los malhechores. Amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Con esto en mente, uno de los pecados que enumera Pablo en la lectura de hoy y que advierte en otros escritos tiene que ver con la homosexualidad, un tema que aparentemente ha sido aceptado en la cultura moderna de hoy, un tema que la Iglesia ha dado una enseñanza clara a lo largo de la historia de la Iglesia. Debe decirse desde el contexto de este pasaje que San Pablo está prohibiendo los actos homosexuales y no la atracción al mismo sexo. Como un teólogo bíblico escribió sobre ese tema, las inclinaciones o tendencias homosexuales son intrínsecamente desordenadas, pero no son pecaminosas en sí mismos. Los actos homosexuales, sin embargo, son gravemente desordenados y constituyen pecado mortal. Para dejarlo claro, con respecto a la enseñanza de la Iglesia sobre este tema, recordemos lo que el Catecismo nos dice. Estas no son las palabras del Padre Dominic, son las palabras de la Iglesia. La homosexualidad se refiere a las relaciones entre hombre o entre mujeres que experimentan una atracción predominante o exclusiva hacia personas del mismo sexo. Toma una gran variedad de formas a lo largo de los siglos y culturas. Su génesis psicológico permanece en su mayor parte no explicado, basado en las Sagradas Escrituras, que presenta los actos homosexuales como actos de grave depravación. La tradición siempre ha enseñado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, o sea, por el mismo hecho de ellos, son desordenados en su esencia, van en contra de la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida, no nacen de una complementariedad sexual. Bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. En ningún momento, nunca pueden ser aprobados. Son intrínsecamente desordenados. El número de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales no es mínimo. Esta inclinación, que es objetivamente desordenada, constituye un día para ellos una tribulación. Debe ser aceptado con respeto, deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad. Toda señal de discriminación injusta debe ser evitada. Estas personas están llamadas a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, al igual que ustedes y yo. Y si son cristianos, a unirse a los sacramentos de la cruz del Señor, las dificultades que encuentren por su condición. Así que aquellos que luchan contra inclinaciones homosexuales están llamados a la castidad, al igual que todos nosotros. Todos estamos llamados a la castidad por las virtudes de dominio propio que les enseñan libertad interior
a veces con el apoyo de una amistad desinteresada, a través de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben gradualmente y resolutamente acercarse a la perfección cristiana. Hablando de la gracia sacramental, esto nos trae al tercer tema que menciona San Pablo en la primera lectura, el bautismo. San Pablo, nuevamente refiriéndose a aquellos corintios que estaban viviendo vidas de pecado, o sea, refiriéndose a los pecados en la lista, dice que esto es lo que algunos de ustedes solían ser, pero ahora se han blanqueado, se han santificado, han sido justificados en nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Así que comentando sobre esto, un estudioso bíblico señala que una vez antes habían sido prisioneros del pecado, pero los corintios habían sido renovados por el lavado del bautismo. El punto es que la gracia y el perdón de Dios pueden rescatar incluso a los peores pecadores de sus hábitos mortales. Así que San Pablo utiliza tres palabras: lavados, consagrados y justificados. Estos son los tres efectos del bautismo mediante los que los pecadores son lavados de culpa, consagrados y adoptados como herederos de la vida eterna. La mención del nombre de Jesucristo y la obra del Espíritu hace seguro que Pablo está aludiendo al bautismo como el sacramento en el contexto para la conversión de los corintios. Así pues, igual es para ustedes, para mí, y es igual para todos nosotros. Como los cristianos bautizados de Corinto de la antigüedad, todos estamos llamados a la santidad de vida y la búsqueda de la virtud cristiana. Mientras que no es fácil, la búsqueda de la perfección es ayudada por la gracia de Dios.